Pues muchas gracias, Matías. Gracias también al público valiente que ha elegido entre la música, la criptografía y demás venir a esta ponencia. Eso pone el listón muy alto. Entonces vamos a ver si somos capaces de mantener el interés y acabar con un aplauso como Eduardo, no a ese nivel. Voy a hablar de hormigas, pero hormigas que no se han suicidado, hormigas que han trabajado muy bien y donde el trabajo colectivo ha funcionado mejor que el trabajo individual, y a presentar algunos de los resultados, porque son muchísimos. Estamos hablando de un informe técnico de varios años, de muchísimas páginas, con detalles muy finos en cada uno de los centros, pero algunas de las pinceladas de cómo ha funcionado esta evaluación final de una serie de innovaciones docentes que se presentaron en el aula enmarcadas en un plan de mejora de las matemáticas de la Consejería de Educación. El foco está en infantil y primaria, porque antes he visto a alguien despistado que decía, soy secundaria, me cachis. Bueno, llegará lo de secundaria, que se ha iniciado también un plan de mejora de las matemáticas en secundaria, pero hoy infantil y primaria. Bien, estaba pensando también con la presentación de Matías, cuando he recordado que fue alumno mío, yo sí reconocí la hormiga atómica, entonces estoy en la franja de arriba y entonces ya empiezo a tener exalumnos que son profesores, directores de centro que fueron alumnos, sí, vamos también superando la franja superior. Motivación inicial, pues hubo muchas motivaciones. Aquí están representantes de la consejería, si alguna de ellas no es o hay alguna que se me escapa, pues tenemos la suerte de contar con ellos aquí para que lo comenten, pero claro, había un convencimiento pleno de lo importante que es que las sociedades sean matemáticamente competentes, es decir, toda la ciudadanía tenga un nivel de matemáticas suficientemente elevado. La sensación de que algunos de los fines de las matemáticas, que son muchos en los centros, se están focalizando esencialmente en dos, sobre todo el instrumental y el formativo, pero dejando de lado otras de las finalidades de la matemática, y también esa necesidad de seguir mejorando, a pesar de que los resultados en Castilla y León, de hecho, lo han comentado antes, son muy buenos. Son muy buenos interpretados desde estos informes internacionales, como puede ser TIMSS o puede ser PISA. Uno puede cuestionar si miden o no miden lo que tienen que medir, pero desde esa óptica los resultados de Castilla y León son buenos. Aún así, se plantea este plan de mejora. De hecho, una cosa preocupante, ha comentado ahora Matías, mi preocupación por la inclusión, mi preocupación también por los colectivos más vulnerables, por la diversidad dentro de las aulas, es que cuando uno mira los informes como los de TIMSS o PISA, hemos tendido a simplificar en exceso la información que contienen, que es muy valiosa. Y finalmente nos acabamos quedando, la sociedad en general se acaba quedando con la foto del ranking y con el valor medio, o el valor promedio de un determinado país o una determinada comunidad autónoma. Pero no miremos más allá, ni siquiera la interpretación del propio intervalo de confianza, que nos dice que el promedio está entre este valor y este valor con una cierta probabilidad, sino justo con el valor medio. En ese sentido, efectivamente, Castilla y León está muy bien posicionada, pero sigue siendo muy preocupante en muchos países y en muchas comunidades autónomas estos apartaditos que tenemos aquí, y esos estudiantes que están en los niveles muy bajos o bajos de competencia, y el alumnado que debería estar en los niveles muy altos y la atienda adecuadamente, podría haber más en los niveles alto o muy alto de competencia. Luego siempre hay margen para la mejora, más allá de ese valor central que nos dice cuál es el valor promedio en estas pruebas estandarizadas. Con estas ideas en mente, nace un plan que se presenta en el 2018, es un plan global de mejora de resultados escolares, pero que incluye un apartado muy especial dedicado al programa de mejora de las matemáticas. Como se ha comentado, se puso en marcha en infantil y primaria, ahora está rodando una nueva acción en secundaria, todo forma parte de este programa de mejora, que sabemos algo que hay que poner en valor. Quienes trabajamos en didáctica de la matemática, tenemos compañeros en todo el país, nos reunimos, comentamos, intercambiamos opiniones y experiencias, no es necesariamente algo frecuente o que esté en todas las comunidades autónomas. Entonces hay que poner también en valor que en nuestra comunidad autónoma haya un programa que será mejorable o no será mejorable, podrá ser diferente, pero sí hay una preocupación por la mejora de la educación matemática, donde además se está contando con los centros y se está contando con las universidades. Los tres principios rectores de este programa, de este plan de mejora, que si accedéis a la página web de la Consejería lo podéis leer en detalle, no es lo que vamos a contar aquí, pero sobre todo la palabra innovación, por un lado. En las jornadas de buenas prácticas y orientaciones para la educación matemática, que fueron el pasado día 25, en el Centro Cultural Miguel Delibes, quien estuvo allí, muchas cosas le van a sonar, porque los resultados son los que son, aunque habrá alguna novedad y alguna cosa diferente, pues sabe que cuando hablamos de innovación, aunque en el programa se habla de innovación sobre todo metodológica, cambio de método, cambiar el cómo enseñar, no tanto el qué ni el por qué, sino el cómo enseñar,
Nosotros siempre hemos interpretado la innovación, y es lo que hemos visto en los centros, en el sentido que siempre utilizó Juan Escudero, que es luchar contra la inercia, cambiar para mejorar, ¿vale? Y eso es un poco lo que quería impulsar. Pero también la evaluación, no basta con innovar, la idea también es poner en valor lo que se está haciendo, evaluar lo que se está haciendo, ver el impacto de lo que se hace. Esto también es bastante novedoso. Y para ello se recurre a la investigación. Busquemos evidencias científicas de si lo que funciona, funciona bien, apoyando esa afirmación realmente en algo consistente, sólido, ¿no? Y no solo la opinión, creencias o percepciones. Y por último, se centra mucho en mejorar la práctica docente y también había una parte muy interesante que es dinamizar a las familias. Poner en mayor valor el papel que juegan las familias, integrarlas más en comunidades de aprendizaje, dinamizar el papel familiar en la educación matemática. 5 fueron las experiencias que se pusieron en marcha, ¿vale? Vinculadas a distintas propuestas de innovación metodológica. Por un lado, Piensa Infinito, que es una propuesta editorial de SM, pero que claramente bebe de las fuentes del método Singapur, ¿vale? Numicon, lo vamos a ver después, una propuesta de Oxford, de la editorial de Oxford, centrada mucho más en el sentido numérico. Jammath, que nace en Canadá, pero se ha extendido ya por muchos países, tanto en Europa como en Iberoamérica, con una serie de características que también voy a comentar después, y se prestó cierta atención al ABN, que ya lleva bastantes años consolidada en nuestra comunidad autónoma, más en Andalucía, más en otras comunidades, pero ya tiene un rodaje y casi todo el mundo ha oído hablar alguna vez del ABN. Y hubo una experiencia muy concreta, aquí está la directora del centro donde se puso en marcha, que lo vivió de cerca, muy puntual de un año, centrada mucho más en las familias, ¿vale? En dinamizar a las familias. Y aquí lo que se hizo fue poner en juego su papel como orientadores, motivadores, asesores de los niños en casa, trabajando con matemáticas, haciéndolos pasar por el rol de niños, aprendiendo con una plataforma que era SmartTIC, al mismo tiempo que sus hijos, lanzando retos y recompensas, teniendo avatares y discutiendo de los mismos principios en casa. Pero voy a centrar en la comunicación, se pueden ver más detalles en la escrita, pero ahora vamos a hablar solo de las 3 que abarcaron todo el periodo de los proyectos. SmartTIC solo fue un año, y que además desde el principio estuvieron integradas dentro del plan de mejora, con centros escolares implicados, profesorado en formación, y por tanto descartamos en ese momento al ABN, cuyo propósito inicial fue asesorar y apoyar a uno de los centros en su dinámica interna, ayudarles a ver desde fuera cómo estaba funcionando, los conflictos con los que se encontraban, que fue el Colegio Cántica de Arroyo de la Encomienda en Valladolid, aunque luego hubo una medición post-pandemia con centros ABN ya por toda la comunidad. Pero no fue uno de los grandes pilotajes, digamos, iniciales, midiendo en distintas aulas, en distintos coles y midiendo rendimiento académico. Entonces nos quedamos con estas 3. Claro, hubo un diseño de la investigación con fases muy complejas. Desde 2018, inicio de curso, que empieza todo, previsto este flujo en su finalización en junio de 2021. Y ya sabemos todos lo que pasó entre medias. Cuando todo empezaba a rodar muy bien, pues el mundo en general tuvo que parar y pensar en otras cosas, que fue la pandemia. Entonces hubo que reorganizar un poquito las fases de la investigación, cuándo tomar los datos, qué ocurre con los grupos experimentales, qué ocurre con los grupos de control, qué sesgos y amenazas se han podido introducir en ese momento. Y claro, todo cambió, todo cambió. Y de hecho, aunque no aparece en esta presentación de hoy, ¿qué constatamos después de la pandemia? Lo que se ha constatado a nivel mundial. La pandemia tuvo mayor impacto y dañó mucho más a los colectivos más vulnerables. O sea, nada nuevo, independientemente del método, independientemente de la situación, la pandemia tuvo efectos más duros en los colectivos más vulnerables. Pero vamos a ver qué ocurría antes, cuando las cosas funcionaban razonablemente bien sin el cierre de aulas. Claro, cada contexto fue diferente, cada ámbito en el que se aplicó un pilotaje fue diferente, y lo que se quería medir era diferente. Por eso se recurrió a muchos test validados, de los que nos podemos fiar en su medida y con grupos normalizados para poder comparar con otras realidades. Hubo que adaptar instrumentos a cada uno de los pilotajes, aunque hubo una serie de pruebas comunes que tomaron datos de todos los pilotajes. Llamamos pilotajes a las experiencias, ¿de acuerdo?, de innovación.
Vamos a ver qué ocurrió en Numicon, la primera de las tres que vamos a comentar. ¿Quiénes participaron? 6 centros. 6 centros, 1 con carácter urbano y 5 del ámbito rural. 4 de ellos con lo que se denomina rendimiento no excelente o rendimiento mejorable, es decir, que su trayectoria en las pruebas de evaluación y diagnóstico de la propia consejería pues se encontraba o una desviación típica o 2 desviaciones típicas por debajo y por tanto estaban en una zona donde podía mejorar el rendimiento académico con pruebas estandarizadas de diagnóstico. Muy interesante, y esto forma parte de por qué estas hormigas no se suicidaron. ¿Vale? Y es una de las claves del éxito, incluso por encima, en algunos casos, del propio método. Que es, estamos hablando de centros participativos innovadores de por sí. Estamos hablando de un profesorado que estaba motivado para participar. Y estamos hablando de que había una orientación muy clara hacia la mejora de resultados y mejora de la competencia académica. Luego, los ingredientes estaban bien servidos. Algunos centros conocían Numicon ligeramente, pero en general fue una experiencia también piloto y nueva para los centros. Nos preocupamos mucho por medir el perfil afectivo del profesorado. Si hay una variable que tenga un impacto más directo en lo que ocurre en las aulas y en el futuro éxito en la formación de nuestro alumnado, es el perfil afectivo del profesorado. Profesorado con ansia hacia las matemáticas, profesorado que rechaza las matemáticas, profesorado que no quiere dar clases de matemáticas, profesorado que tiene la baja autoestima en matemáticas, todo eso es tremendamente contagioso. Incluso a la hora de tomar decisiones acertadas y de tomar decisiones erróneas. Y si medimos el perfil afectivo del profesorado con 4 escalas, nos preocupó cuál era su actitud hacia las matemáticas, pues tenemos un profesorado con buenas actitudes hacia la matemática. Había un número de docentes reducido, pero no anecdótico, que tenía puntuaciones bajas en esta escala, y entonces es especialmente loable que teniendo esa percepción decidiesen implicarse en un pilotaje para ver si conseguían cambiar también esa parte actitudinal. Medimos la actitud hacia la docencia de las matemáticas, que es diferente, y de nuevo encontramos docentes con buenas actitudes y algunos docentes con puntuaciones bajas que aún así vieron en esto una oportunidad para cambiar lo que sentían hacia las clases de matemáticas y hacia la docencia de las matemáticas. Medimos ansiedad matemática. De nuevo, aquí había puntuaciones bajas, esto es bueno, a diferencia de las otras, es bueno, pero también teníamos algún caso concreto de profesorado que tenía ansiedad presente ante las matemáticas. E incluso medimos la autopercepción de eficacia docente en matemáticas. Bueno, y los valores también eran bastante razonables. Luego tenemos un colectivo de profesorado que ha participado en esos pilotajes que tenía los mimbres y las bases sólidas suficientes para que esto funcionase. Y esto es importante. Bueno, como he comentado antes, estamos hablando de un material desarrollado por la editorial Oxford. Centra cuáles son los 3 ejes que definen Numicon, sobre todo el tema de la comunicación, sus actividades, sus diseños de guías, sus planteamientos didácticos, buscan continuamente que se expresen los alumnos, que haya comunicación por distintos medios, explorar relaciones y conexiones entre distintos conceptos, distintas representaciones y distintos enfoques, y la búsqueda de patrones y la generalización. Son 3 ingredientes básicos. Es un enfoque multisensorial, esto lo vamos a ver en todas las experiencias. El trabajo, en el fondo, desde un principio concreto, pictórico, abstracto, ¿vale? Con un material multisensorial y, eso sí, estaba focalizando su atención fundamentalmente en el sentido numérico y fue implementado en las primeras edades. Se implementó en este caso en infantil, en el aula de 5 años y en primero de primaria, aunque luego pasó a segundo, pero estaba focalizado justo en el momento en el que ponemos las bases del sentido numérico. Que además la investigación nos ha demostrado muchas veces o nos ha hecho ver que justo ese éxito en las primeras edades es uno de los mejores predictores de lo que va a ocurrir después, en infantil y en primaria. Un total de unos 156, un poco más de 150 y casi 150 entre los grupos que experimentaron con el método y los que hicieron de grupo control. Se midieron muchas variables que aparecen aquí recogidas y utilizamos escalas afectivas con los niños, además de con el profesorado. En el caso de los niños, una escala adaptada internacional que se llama Las Matemáticas y yo, Maths and Me, la adaptamos al contexto hispanohablante y lo adaptamos también a niños muy pequeñitos para que pudiesen contestar. Y el test TEMP, que es un test para medir competencia matemática temprana, y como lo hacíamos con niños muy pequeñitos, pues es un test que hay que hacer niño a niño, porque es interactivo. La persona que evalúa y toma datos tiene que estar con el niño, dedica entre 30 y 35 minutos a hacer todas las pruebas con el niño, son pruebas entretenidas, un poco juego, con material, y va tomando notas en una tabla de observación, pero requiere que hay que medir uno a todos los
a todos los niños. Y finalmente se introducen los resultados, y se codifican y se analizan y nos sitúa a cada niño en un nivel de competencia matemática temprana que va desde un nivel muy bajo hasta un nivel muy bueno o muy alto. ¿Vale? Lo sitúa en niveles. Siempre lo hace dentro de grupos normativos que están centrados en la edad que tiene el niño en cada momento. De hecho, uno de los valores que se introduce es la edad del niño en ese momento. ¿Vale? Y eso se tiene en cuenta. Vale. ¿Quién hizo de grupo control? El alumnado de primero de primaria, son muy pequeñitos. ¿Vale? En el curso 18-19 no habían trabajado con Numicon en infantil, no venían de una trayectoria de trabajo con Numicon en infantil, y solo de forma puntual en primero pues habían visto en alguna ocasión algo. Y el grupo experimental, el alumnado de primero de primaria, que sí que había estado todo el año anterior trabajando con Numicon en infantil, se había incorporado a primero de primaria y además iba a continuar todo el año ya dentro de ese enfoque del método Numicon en primero. Claro, aquí la idea es que hubiésemos visto cómo comenzaban los niños en primero de primaria sin haber trabajado antes con Numicon y cómo evolucionaban en primero trabajando puntualmente con Numicon, cómo llegaban los de infantil que venían de trabajar con Numicon en 5 años y a su vez cómo evolucionaban un segundo año trabajando con Numicon y ver también esos saltos, esas evoluciones de los dos grupos. Pero aquí, pues ya sabemos lo que pasó. Todos a casa. Claro, pensad lo que supone para todos estos métodos, este y los dos que vienen detrás, centrados en aprendizaje cooperativo, trabajo en pequeño grupo, discusión y conversación en el aula, material manipulativo, situarnos en casa y en el mejor de los casos tener una conexión por videoconferencia a una clase, en este caso de primero. Vale, ¿qué es lo que sí que vimos? Pues vimos que ya de hecho en el grupo control, que no venía de trabajar con Numicon, pero sí estaba trabajando en primero, puntualmente con Numicon, ya había una mejora en los niveles de competencia matemática temprana. ¿Vale? En la distribución por niveles, no en un promedio global, pero vemos que los niveles más pequeñitos, los que están en niveles muy bajo y bajo, prácticamente desaparecen y se sitúan mucho más en los niveles superiores. Es como se redistribuyen los alumnos en los niveles de competencia. Entonces había una tendencia muy positiva. Y este era ese grupo control, entendido control en el sentido que hemos explicado antes. Pero cuando comparamos además cómo empezaron en primero los que nunca habían hecho Numicon y cómo empezaron en primero los que venían de trabajar toda la infantil, bueno, luego de 5 años con Numicon, pues observamos la misma tendencia pero mucho más marcada, comparando los dos grupos. De nuevo, reducción de los grupos de niveles de competencia muy bajos y aumento, desplazamiento hacia la derecha, de los niños en niveles de competencia matemática temprana más elevado. Luego la tendencia, desde luego, marcaba un avance positivo en ese sentido. Hicimos después un análisis por cada uno de los 40 ítems que formaban el test TEMP, que tiene más 2 versiones, bueno, tiene 3 de hecho, versiones, para ver si encontramos todavía alguna pincelada más, no solo numérica, que han mejorado en tantos puntos o han cambiado el nivel del B al A, sino incluso en el uso de estrategias. A ver si veíamos algo. Y lo que sí que vimos es que incluso acertando en muchos casos un mismo ítem, los niños que habían trabajado con Numicon, en muchos casos, habían resuelto el ítem recurriendo a una estrategia más compleja que demuestra una mayor comprensión del concepto de número que el niño que no lo había utilizado. Y podemos contar con los dedos y resolver algo mucho más sencillo, que puede ser pura estimación, o un puro cálculo mental, o una forma de descomposición del número, que lo hacían los niños que habían trabajado en 5 años, desde el principio con el método. Entonces ya no era tanto una cuestión de acierto, sino de qué estrategias, eso lo anotábamos, utilizaban para dar la respuesta correcta en cada caso. Aquí vemos algún ejemplo, que es en el ítem 14 de la versión A del test. Había que formar una fila de 5 cubitos y después se les pedía formar una fila de 10 cubitos. Tenían cubitos encima de la mesa mientras hacía el test. Entonces muchos de los niños, para formar la fila de 7, volvían a comenzar desde la primera, cogiendo cubos nuevos. Pero los niños que habían trabajado con Numicon, muchos de ellos eran conscientes de que lo que tenían que hacer era añadir 2 a la fila de 5 que habían construido previamente. Vale, pues este es un ejemplo cuando hacemos de cambio de estrategia, observada, aunque el ítem sea correcto en los dos casos. Aquí vemos otro que es sumar 7 y 5 habiendo mostrado los cubitos, pero escondiéndolos enseguida, que es el ítem 35 de la versión A, y lo que vemos aquí es un incremento en las estrategias de sumar frente a un sobreconteo, que es lo que veíamos anteriormente, o el uso de los dedos en los grupos de control. ¿Vale? Pero la tarea es correcta en ambos casos, lo que cambia es la estrategia que se ha utilizado para dar respuesta al ítem.
Y analizando el impacto afectivo en el alumnado, los afectos en edades muy tempranas, afortunadamente, siguen siendo positivos. Hay una buena actitud hacia las matemáticas, para muchos es la asignatura favorita, no hay ansiedad matemática, salvo en casos muy puntuales, que sí que los hay. Entonces, en ese sentido, el bache que mostramos en las jornadas del Miguel Delibes llega ya en tercero o cuarto, pero en las primeras edades aún no se percibe con claridad. Pero sí que vimos, sin embargo, que había una mejora en uno de los apartados de la escala, que es el gusto por las matemáticas. Es decir, las ganas de ir a clase de matemáticas, el gusto por hacer matemáticas, sí empezaba a tener una tendencia claramente positiva en estos niños que trabajaban con este nuevo enfoque multisensorial. Y cuando preguntamos a los centros, que utilizamos el modelo CIP, que es el que tiene en cuenta el contexto en el que se realiza el experimento, el input, que son los datos de entrada, qué formación habían tenido, qué conocían, una serie de cuestiones, cómo se ha llevado a cabo el proceso y qué resultados han obtenido, ese es el modelo CIP, utilizamos entrevistas semiestructuradas con centros y con profesorado. ¿Vale? Y algunas de las cosas que surgen de ahí, que es lo que más valoran, por un lado los centros, y luego veremos el profesorado, y que son especialmente importantes, aunque el plan era un plan de mejora de los resultados académicos. Pero lo primero que destacan es un aumento de la motivación por parte del alumnado. Los centros destacan también la adquisición de la auténtica noción de número, no simplemente como algo abstracto que empiezan a manejar y muchas veces sin comprender lo que están haciendo. Y los centros, además, consideran que lo que han empezado a hacer tiene continuidad, es sostenible en el tiempo. En el caso del profesorado, valora muy positivamente el uso de materiales manipulativos. Lo que dicen es que es un método que no te ata, esta propuesta puedes seguir utilizando otras formas de dar la clase y utilizar Numicon como un complemento a lo que estás realizando, y eso en algunos casos lo veían como algo que dotaba de flexibilidad la innovación. Esto lo destacan los tres pilotajes, y de hecho los otros dos que no vamos a comentar, que es cómo ha ayudado a los niños con dificultades específicas de aprendizaje en matemáticas, y también destacaba en eso muy importante cómo el método había sido muy bien acogido por las propias familias. Esto no siempre es así, y de hecho todos sabemos, ¿verdad, Elena? A veces lo que cuesta cuando se introduce algo como el propio ABN, convencer a las familias de que ese cambio no conduce al apocalipsis ni al fracaso, porque no conocen lo que hacen los niños en el aula y entonces uno se siente más inseguro y las familias no siempre acogen bien ciertas innovaciones. Bueno, aquí destacaban que había habido una acogida muy favorable por parte de las familias. Destacan también mejoras en trabajo cooperativo. En el autoconcepto de la motivación surgen continuamente cuestiones afectivas, no solo de rendimiento matemático. Destacan que también mejoran alumnos con dificultades que no necesariamente tienen que ser específicas o trastornos del aprendizaje. Por ejemplo, en situaciones de desconocimiento del idioma, permitía una mejor integración de ese alumnado. En muchos de estos centros había mucho alumnado inmigrante que no conocía ni siquiera el idioma, o venía de otras realidades educativas que no manejaban los mismos términos o las mismas formas de trabajo que nosotros. Casos de hipoacusia, muchísimas situaciones en las que la implementación del método, los centros habían destacado que había ayudado también a ese alumnado. ¿Qué ocurrió con Jammath? Pues Jammath fue una realidad distinta. La forma de seleccionar los centros por parte de la consejería fue diferente. Aquí hablamos de 15 centros urbanos, un centro rural, pero 14 de ellos son centros considerados centros 2030 de acuerdo con la definición y la catalogación que ha hecho la propia consejería. De forma muy resumida, estamos hablando de centros con unas especiales condiciones que los hacen, a su vez, especialmente vulnerables. ¿Vale? Un alumnado, puede haber alto absentismo, nivel de absentismo escolar, puede haber un alumnado con familias desestructuradas, puede haber una tasa de diversidad casi incontrolable en algunos casos. Bueno, pero son centros especialmente con un riesgo mayor o con alta vulnerabilidad frente a otros centros. Y también había un centro BITS, que también está catalogado y definido por la propia consejería, con el bilingüismo, la inclusión, la tecnología segura, ¿vale?, que participó en el pilotaje. 8 centros lo completaron todo el ciclo del pilotaje, otros 8 se abandonaron, y los que abandonaron esencialmente decían que su situación era excesivamente compleja incluso para esta innovación. Esa fue la principal razón. Vale, de nuevo vemos docentes con actitud positiva, de nuevo vemos también docentes con una... Se quitará cuando quiera. Vale. Computaciones bajas que aún así se animan a participar en la innovación. La actitud hacia la docencia, de nuevo, muy parecido a la anterior.
Lo curioso es que aquí sí encontramos a más docentes con unas puntuaciones elevadísimas en la actitud a la docencia, es decir, auténticos fanáticos de las ciencias matemáticas, entusiastas de las ciencias matemáticas, con puntuaciones muy altas en esa ansiedad. Niveles bajos, pero aquí había profesorado con niveles. Esto es interesante porque Jeanmath, una de las cosas que persigue es justo reforzar la autoconfianza del profesorado. No se centra tanto en el alumnado, que también, pero hace especial énfasis también en cómo ayudar al profesorado a coger confianza, a sentirse más seguro, a mejorar su autoestima. Y aquí había mucho profesorado con algunos niveles altos de ansiedad. Percepción de autoeficacia medio-alta, y esto que he señalado aquí sí que es interesante porque no siempre observamos lo mismo. No había ninguna diferencia en ninguna de las escalas vinculada ni a la experiencia docente ni al género. ¿Vale? Pilotaje, creado por John Micton, empieza en Canadá, es donde surge, además con un propósito muy social. Principios básicos, como he dicho antes, adquisición de confianza por parte del alumno y por parte del profesorado. Ahí hacen especial énfasis. La práctica guiada es verdad que es un método, en algunos centros lo consideran incluso a veces un poco estresante, porque sí te va pautando cómo llevar cada sesión, cómo llevar todo el currículo de implementación en cada uno de los cursos. Descubrimiento guiado con procesos de evaluación continua en todo el pilotaje y, como de aquí, una instrucción rigurosamente pautada. Esto fue valorado positivamente por algunos profesores y no tan positivamente por otros profesores, pero forma parte de eso, de ese propósito de la autoconfianza del profesorado. Te voy a dar un recorrido claro para que lo sigas y luego ya cuando tengas más confianza quizás puedas innovar, cambiar, mejorar, adaptar. Pero de partida te voy a dar un camino que te puede servir. Hablamos de 313 alumnos, había muchos más centros por toda la comunidad autónoma, las variables fueron las mismas, los instrumentos los mismos, salvo la batería EVAMAT, que es evaluación de la competencia matemática, adaptada precisamente al contexto de este tipo de centros y a lo que estaban haciendo. Vale, tiene 5 tipos de pruebas esta batería: una prueba de numeración, una prueba de cálculo, una prueba de geometría, una de resolución de problemas y una de tratamiento de la información. EVAMAT 1 es que se aplica en primero, EVAMAT 2 se aplica en segundo, que es lo que hicimos. Ahora nuestros grupos de control eran estudiantes de segundo de primaria que no habían trabajado en primero con Jeanmath. ¿Vale? Y el grupo experimental fueron los alumnos que al llegar a segundo de primaria ya habían trabajado todo el año anterior, primero de primaria, con Jeanmath. Y entonces veíamos cómo entraban, a diferencia de cómo entraron en el grupo anterior, y la idea era medir también cómo evolucionaban en un segundo año de Jeanmath frente a quienes solamente tienen una experiencia puntual con Jeanmath. Esa segunda medición pues tampoco pudo llevarse a cabo. Lo que sí pudimos comparar es qué ocurría con la distribución de niveles. También tienen niveles desde el muy bajo hasta el muy alto esta prueba, cuando comparábamos los que venían con un año de rodaje en Jeanmath y los que habían partido con una enseñanza más tradicional o sin trabajar con Jeanmath. Las medias en las subpruebas eran superiores, ahora no necesariamente significativas estadísticamente, pero sí con una tendencia positiva, pero lo que destacaba más es cómo había mejorado la resolución de problemas recurriendo al uso de apoyo visual o manipulativo. Es decir, cómo problemas que antes no se resolvían, ahora se resolvían porque buscaban estrategias que se apoyaban en elementos gráficos o se apoyaban en el uso de material manipulativo. Tenían 3 salidas ya para abordar el problema y antes estaba todo concentrado en la parte más verbal del propio problema. No hay diferencias entre niños y niñas y sí que hubo una elevada muerte experimental que hace que tengamos que tomar con más cautela estos resultados, y ya hemos contado antes, porque la mitad de los centros, aunque muchos sean centros muy pequeñitos, con muy pocos alumnos, dejaron el método al principio, por esa situación compleja de la que hablaban. La mejora se ve en numeración, especialmente notable en el apartado de cálculo. En geometría apenas había realmente diferencias, aunque sí en todo aquello que tenía que ver con la vida cotidiana, con la aplicación en la vida cotidiana, y en resolución de problemas ya lo hemos comentado. La mayor diferencia se producía en aquellos donde yo podía apoyarme en recursos visuales o recursos manipulativos para buscar la comprensión o la resolución del propio problema. Y ahí sí que se marcaba una diferencia. El impacto afectivo, volvemos a ver lo mismo. Hay una ligera mejora no significativa en el experimental frente al control, ¿vale? En este caso a nivel global en toda la escala Maths&Me. En las entrevistas a los centros con el mismo sistema, ¿qué nos dicen los centros?
nos dicen que han observado mejora de la comprensión, del rendimiento y de la motivación. Y hay cosas muy curiosas, como por ejemplo está en la que nos dice el propio centro. Uno de los centros, lo mejor han sido las afirmaciones de los niños manifestando que entienden las matemáticas. Si alguien destaca esto es porque no era lo habitual. O sea, si nos parece llamativo que un niño diga por fin entiendo las matemáticas, será que no lo decían anteriormente o que al menos les ha llamado especialmente la atención que lo digan así. Sí que es verdad que la forma en la que está tan pautada la estructura de Yanmaz en algunos centros les descolocaba frente al currículo que podemos tener en la comunidad autónoma, que ni siquiera coincidía a veces con el de otras, y entonces no encajaban en una correspondencia 1 a 1 lo que decía la propuesta de Yanmaz y lo que decía nuestra propia estructura curricular. Pero bueno, hay quien fue capaz de hacer adaptaciones y saltar y cambiar y reordenar, y a quien le costó un poquito más hacer ese tipo de adaptaciones. Vale, sí que destacan, veis, los materiales son tan densos, están tan pautados, están tan llenos de recursos que a algunos les parecía denso, incluso agobiante, y otros, sin embargo, lo agradecían enormemente porque le dotaba casi de infinitos recursos. Pero ahí hubo disparidad de opiniones. De los aspectos positivos, vuelve a aparecer el tema de la motivación. Sí que valoran que las guías didácticas eran muy útiles, pero aquí aparece una cosa que también es muy interesante, que es que esa propuesta respeta los diferentes ritmos de aprendizaje. Esto ya apareció en el pilotaje anterior cuando hablaban de las dificultades, aunque lo plantean de otra manera. Aquí habla de ritmos de aprendizaje. Vale, habla de clases más participativas, habla de clases más dinámicas. Esto es lo que señala el profesorado de Yanmaz. Y vamos a ver en qué coincide la tercera experiencia, que es la experiencia Piensa Infinito, propuesta de SM, pero no olvidemos que es una propuesta editorial basada en los principios del método Singapur. Hay otras propuestas editoriales diferentes, la que se pilotó fue la de la editorial SM. Aquí teníamos 5 centros, 4 urbanos, 1 rural, 3 con rendimiento no excelente o mejorable, un centro 20-30, un centro BITS. Aquí ya había de todo, dentro de esos objetivos de selección de centros. Vuelven a ser centros innovadores, participativos y dinámicos, tal y como se definen a sí mismos los propios centros, ¿vale? Y fijaos que alguno de ellos dice, reconocemos que las características complejas de nuestro alumnado y de las familias hace que el profesorado esté en cierto modo desilusionado. O sea, nos encontramos con un profesorado que lo que quiere es cambiar esa dinámica y entienden que esta puede ser una buena oportunidad para cambiar esa dinámica. Actitud positiva a las matemáticas, en principio, hacia la docencia también, pero volvemos a encontrar, como he visto en el anterior, profesorado muy especialmente ilusionado por la enseñanza de las matemáticas. No hay niveles altos de ansiedad y la autopercepción de eficacia, pues también medio alta, en principio. ¿Cuál es el núcleo de esta propuesta de Piensa Infinito? El método Singapur. ¿Y el método Singapur en qué principios a su vez se apoya? De forma muy resumida, en metacognición, actitudes, habilidades, conceptos y procesos, pero todo alrededor del eje central del método, que es la resolución de problemas, como centro del propio método. ¿En qué hace en especial énfasis esta propuesta y ese tratamiento en el aula? En la argumentación. La forma en la que se pautan las sesiones, en la que trabajan las sesiones, necesariamente genera espacios no limitados en tiempo y no forzados para argumentar, para comunicar, para discutir entre el alumnado. El aprendizaje cooperativo, muchas de las sesiones son en pequeño grupo, en grupo grande, pero de forma cooperativa. En el tema de la metacognición, en particular la reflexión sobre los resultados alcanzados, sobre mi propio proceso de aprendizaje, los niños con su diario de aprendizaje siendo conscientes de qué he aprendido, qué no he aprendido, qué me falta, qué necesito, y con una especial preocupación también por aspectos afectivos, porque haya una percepción de utilidad de la matemática, porque haya un gusto por la matemática y porque haya una alta autoestima o un autoconcepto alto en matemáticas. Aquí hablamos de 150 alumnos, de nuevo un tamaño muy parecido al de la experimentación de Numicon, 150 en el experimental, prácticamente iguales, 25 docentes, y aquí la batería, todos los instrumentos son comunes, excepto CESPRO, que es una batería también CESPRO 1, CESPRO 2, CESPRO 3, CESPRO 4, etcétera, etcétera, pero que focaliza mucho la atención en la resolución de problemas, ¿vale? Que es lo que nos interesaba. Si el centro del método Singapur, el Piensa Infinito, es la resolución de problemas, nos interesaba mucho medir si había mejoras en todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas, y no tanto en otras cuestiones. Vuelven hasta los grupos de control en segundo, como en el caso anterior, los que no trabajaron con método, y los experimentales, los de segundo, que venían de trabajar en primero con método, y se quería observar también no solo el punto de partida, sino la evolución a lo largo de todo segundo
en ese alumnado, aunque de nuevo nos quedamos sin la segunda toma de datos porque no fue posible. Vuelve a haber una diferencia, ahora sí significativa, a favor del grupo experimental en resolución de problemas, no en numeración, no en otras cuestiones, pero en resolución de problemas sí hay una mejora que es estadísticamente significativa. Hay una distribución más favorable de los niveles de rendimiento, del de muy bajo hasta el alto. No se observan especiales mejoras ni en cálculo ni en numeración, tampoco era esperable en principio, y tampoco hay diferencias entre niños y niñas, lo cual pues está muy bien y es muy positivo. Vale. Lo que sí es cierto es que estos 5 centros eran muy diferentes entre sí. Entonces hay que tener mucha cautela a la hora de interpretar globalmente los resultados y ofrece mucha más claridad, pero aquí no lo vamos a hacer, ir a la situación de cada uno de los centros y su realidad. Uno de los centros que hemos visto que destacaba antes nos preocupa mucho, las características de nuestro alumnado, nos preocupa mucho la de sus familias, especialmente preocupado porque el nivel de absentismo era elevadísimo. Entonces, un día venían, otro día podían no venir, las familias no respondían a las llamadas del centro. Entonces, más que el rendimiento académico, que también estaban especialmente preocupados porque era un clima positivo en el propio centro de trabajo en el aula. Y una de las grandes mejoras que ellos mismos destacan es, ahora los niños quieren venir al cole y si su familia no está preocupada por llevarlos, dicen quiero ir. Y querían ir, sobre todo, por lo que ellos observaban que hacían en clase de matemáticas. Luego, uno de los grandes retos de ese centro era dinamizar a las familias y reducir el nivel de absentismo escolar. No es la realidad de otros centros donde lo que buscaban era una mejora en rendimiento en resolución de problemas, en un tercer centro donde el problema tenía mucho más que ver con la propia casuística del pequeño grupo, donde había muchos casos de dificultades específicas de aprendizaje y cómo este método podía ayudar a este alumnado con mayores dificultades. Cada centro persiguió un objetivo distinto y no necesariamente siempre la mejora del rendimiento. O sí, pero acompañada de otras cuestiones. Sí que se observa una mejora especialmente llamativa en los problemas de mayor complejidad, en problemas más elementales es casi imperceptible, pero en problemas especialmente complejos, los grupos que han trabajado ya con este enfoque, el método Singapur, a través de Piensa Infinito, pues sí que se observaban grandes mejoras, sobre todo si la dificultad era semántica, no digo sintáctica, digo semántica, en el propio problema, problemas de más de una etapa, que requieren más de una etapa de resolución cuando eran de tipo aritmético, y ahí sí que se ven grandes mejoras, pero en numeración apenas son perceptibles, y sin embargo en cálculo, donde sí que se ve una mejora, es en cómo se asimilan hechos numéricos básicos, ¿vale? Y en cuestiones vinculadas con el cálculo mental. El impacto afectivo, pues sigue el esquema de los otros dos. Hay una tendencia a una ligera mejora, aquí no marca ninguna de las subescalas como especialmente llamativa, pero en bloque hay una tendencia a que esto mejore. Me cachis. Y recurriendo al mismo modelo de entrevistas con los centros, pues ¿qué nos dicen ahora? Qué casualidad, vuelven a hablar de la motivación del alumnado, una de las piedras sagradas que conviene conservar en la educación en cualquiera de sus niveles, que son estén motivados. Mejoras en aspectos cognitivos, hablaban de rendimiento, dicen mejora el rendimiento, incluidos los alumnos con dificultades. Esto lo señalan los centros. ¿Vale? Aumento de la autonomía y mejora en los resultados académicos. ¿Vale? Hablan de cambio de actitud de la mayoría de los alumnos, más motivados, disfrutando del aprendizaje. Esto es una palabra, un verbo que sale ahora y que también hay que destacar. Y sintiéndose orgullosos de alcanzar autonomía para hacer ellos por sí mismos las cosas. ¿Vale? Esto lo destacan estos centros que han pilotado esta experiencia. El profesorado vuelve a destacar la autonomía y la cooperación entre los propios alumnos en el aula. Habla de las enormes oportunidades para comunicar matemáticas, para comunicarse entre ellos con las matemáticas y también para argumentar, sin prisa, sin tensión, sin que el alumno acabe diciendo, bueno, es cuestión de esperar 2 segundos y nos van a dar la solución, o que intervenga siempre A o B, que lo va a decir. No, hay tiempo suficiente para visibilizar el pensamiento. Y sobre todo destacan que lo que ha mejorado, y coincide con lo que hemos visto en los test, la resolución de problemas. No hablan de otro tipo de mejoras, pero en resolución de problemas en particular sí. Dice, cuando exploramos, que es una de las fases del método, hay una primera fase que es exploramos, luego hablan en otra la que discuten, otra la que aprenden, practican. Dice, en la fase de exploración los alumnos plantean diferentes soluciones. Con el debate, porque hay debates, se dan muestras de respeto y colaboración, comparten conocimiento, trabajan en grupo, ha aumentado la participación, todos quieren dar una solución, ha ayudado a argumentar y a comunicar, ha ayudado en situaciones disruptivas en el aula, disfrutan de las matemáticas.
Bueno, pues son una serie de cuestiones que ponen en valor el profesorado que ha pilotado este método, que no necesariamente apuntan todas a mejorar en el rendimiento, que también, pero hay otras cosas que valoran como igual de importantes o incluso en ocasiones más. Siguen diciendo, todos o casi todos tienen la percepción de que las matemáticas son divertidas y que son capaces de aprenderlas, que eso tiene que ver con el autoconcepto. ¿Vale? Tienen una actitud positiva, se perciben más capaces y están más motivados. Y además destacaban que este enfoque facilitaría aún más la transición de infantil a primaria que otros enfoques más tradicionales. Las conclusiones principales del estudio, bueno, primero, todo lo que vemos aquí son tendencias. Esto es un estudio exploratorio. Es técnicamente hablando cuasi experimental, pero donde muchas variables no se han podido controlar y donde todo el mundo entiende que hay amenazas a la validez interna o externa del experimento. Por tanto, se toma como algo exploratorio, que en el fondo es lo que se quería testar, explorar, pero midiendo y evaluando desde la propia investigación qué impacto podía tener estas innovaciones. Pero todo iba estupendamente bien en la etapa prepandemia. Todo apuntaba en la buena dirección. Bueno, que se destaca en todos los métodos, especialmente mejoras en resolución de problemas, en el uso de estrategias más complejas y diversas, en procesos de razonamiento, en la verbalización, la comunicación matemática, en la comprensión de lo que se hace, dar sentido a lo que se está aprendiendo, en aspectos de motivación, en clima de aula, como el centro que he comentado antes, que de hecho precisamente es un centro de Palencia. Estamos en Palencia, en el que además era una maravilla observar al profesorado trabajar como hormigas, donde el grupo era más fuerte que el individuo, ¿no? Una unión estupenda, que es otra de las claves del éxito de una innovación educativa, que sea un proyecto de centro, no un proyecto individual, no un capricho individual, sino un centro que se lo cree, se compromete y trabaja en equipo. Pues estos fueron ejemplos muy claros. Autopercepción de eficacia, trabajo cooperativo. Bueno, si leemos todas las líneas, sobre rendimiento hay un par de comentarios, pero lo demás se centra en otros aspectos, también, como digo, muy importantes. Visto desde fuera, cualquier proyecto de innovación nos damos cuenta que tiene 4 grandes etapas y la formación no siempre se proporciona para las 4 etapas. Hay una etapa de planificación. Antes de poner algo en marcha hay que formarse muy bien, hay que planificar muy bien, hay que tener las ideas muy claras de lo que se va a hacer, posibles contingencias, hay que planificar y diseñar bien. Después viene toda la fase de acción, que es la que hemos podido vivir más de cerca. ¿Qué hay que mirar, en qué hay que fijarse, qué hay que observar? Y en esto la evaluación externa intentó ayudar a los centros, les enviábamos informes y teníamos reuniones con ellos, que veíamos desde fuera para ayudarles también a observar desde dentro lo que estaba ocurriendo, y apoyo en las acciones de reflexión antes de iniciar un nuevo ciclo o antes de introducir mejoras o cambios. Vale, entonces creemos que si no se apoya en las 4 fases es muy difícil que al final un proyecto sea sostenible en el tiempo. Y luego destacaban también, y creemos que es muy importante, que hay una formación inicial y continua, ninguno de los métodos con una formación suficiente, en todos los casos se requirió una formación continua, surgen dudas más complejas, surgen situaciones no esperadas y se requiere seguir profundizando los métodos, pero también en los principios pedagógicos. Todo el mundo entiende lo que es el enfoque concreto pictórico abstracto, nos suena, pero no siempre está tan claro todo lo que subyace a ese principio y cómo implementarlo y con qué cosas hay que tener cuidado y en qué situaciones puede aportarnos más. También en marcos inclusivos, y muchas personas nos decían, hemos oído ya hablar mucho del DUA, sabemos lo que es el diseño universal para el aprendizaje, pero una formación generalista no nos sirve. Yo necesito que me hablen del DUA en el aula de matemáticas. Yo quiero ejemplos concretos de aplicación del diseño universal con tareas matemáticas en un aula para hacer una aula inclusiva en matemáticas. Los principios generales ya lo sabemos y de hecho estamos convencidos. Bueno, estos 3 métodos sí que puedo decir, ocurre también con ABN, que también se aplica en el aula, y Smartick en cierta medida implicando a las familias, que los 5 pilotajes son potencialmente inclusivos. ¿Por qué son potencialmente inclusivos? Porque apoyan las 3 P's principales de la inclusión, que es la presencia. Ningún niño tuvo que salirse, ni los que tenían dificultad de aprendizaje, es decir, se mantiene a todo el alumnado en el aula, todo el alumnado está trabajando con el método, se puede preservar la presencia y sobre todo no hay absentismo en ese sentido. La participación son métodos que promueven la participación de todo el alumnado y el progreso y permiten ver cómo se va progresando cada uno en la medida
de sus posibilidades y de lo que se sienta capaz de hacer. Vale, entonces, sí que hacía mucho hincapié en, son potencialmente inclusivos, pero necesitamos una formación específica también en la aplicación de este diseño universal en el aula, centrado en el aula de matemáticas, no en los principios generales solo. Bueno, y esto son pinceladas, ya digo, de lo que hemos podido observar en esta etapa prepandemia en estos centros. Al final hablamos de 29 centros en total, repartidos por toda la comunidad autónoma, con situaciones y contextos muy distintos, centros 2030, centros BITS, centros de rendimiento no excelente o mejorable, rurales, urbanos, colegios pequeños, colegios grandes, una línea, más de una línea, profesorado motivado, profesorado especialmente motivado, profesorado con ansiedad, profesorado sin ansiedad, contextos muy distintos, pero al final, curiosamente, confluyen en una serie de ideas básicas que, más allá incluso de los propios métodos, parecen apuntar a los principios pedagógicos, incluso que subyacen a los tres pilotajes y a los dos que no hemos comentado aquí. Entonces, bueno, este es un breve resumen de lo que hemos observado desde fuera los compañeros del grupo de investigación en educación matemática que están aquí presentes, prácticamente todos. Muy bien, pues creo